La entrevista. Momento de hablar con el ministro de Justicia sobre la reunión de las últimas horas del presidente Gustavo Petro con los magistrados de las altas cortes aquí en el Palacio de Justicia, en el borde de la Plaza de Bolívar, y en donde hubo un comunicado que ayer pues fue expedido y leído sobre ese encuentro del presidente, en donde se habla como los magistrados dicen que como representantes de las jurisdicciones ordinaria, contencioso, administrativa, constitucional y del órgano de gobierno y administración de la rama judicial, coincidimos con el señor presidente de la República en la necesidad de mantener el firme compromiso de encauzar las diferencias a través de los mecanismos institucionales dentro del respeto irrestricto a la autonomía e independencia judicial. Un comunicado expedido ayer en donde se ratifica esa independencia de poderes. Ministro, usted estuvo en la reunión, ¿cómo le fue? Pues fue una reunión muy útil, muy conveniente, muy franca, y terminó siendo una reunión incluso fraternal, amistosa. Los presidentes de la Corte Constitucional, presidenta de la Constitucional y los presidentes de la Suprema, del Consejo de Estado y del Consejo de la Judicatura le manifestaron al presidente y al gobierno su preocupación porque ellos tenían el temor de que unas declaraciones del viernes pasado del señor presidente pudieran significar alguna afrenta a la independencia del Poder Judicial. Eso ya estaba plenamente aclarado con el comunicado que había expedido el presidente de la República el sábado, pero pues a lo largo de la reunión, a medida que fue avanzando, quedó completamente claro que el gobierno no tiene ninguna fricción, no tiene ningún inconveniente, no tiene ningún problema con el Poder Judicial, con las altas cortes, que somos absolutamente respetuosos de sus decisiones, de su independencia, de su autonomía, que este gobierno está en las antípodas de lo que fueron otros gobiernos que realmente hostigaron y molestaron a la rama judicial, y en vista de que eso es evidente y que ellos lo perciben y que así es, pues la reunión fue haciéndose cada vez más cordial y realmente terminó en un almuerzo que casi podría decirse un almuerzo de amigos, en los que se departió de distintos temas y llegamos a reforzar, eso sí, que es importante tener un diálogo continuo, directo, frecuente, para cualquier asunto coyuntural que pueda surgir. Es que eso último que usted dice, ministro Osuna, yo creo que este episodio sirve para ratificar algo, y es que no solamente hay una relación cordial, sino necesaria. Este es un gobierno que a través de su cartera, el Ministerio de Justicia ha dejado claro que quiere perseguir la impunidad, la criminalidad, y para eso pues es fundamental trabajar de la mano con el Poder Judicial. Sí, señor. Así es. Incluso quisiera mencionar lo siguiente. Después del encuentro ayer de los presidentes de las Cortes Constitucional, Suprema, el Consejo de Estado y Judicatura y el presidente de la República, yo estuve en la JEP, me encontré con el presidente de la JEP, el magistrado Vidal, y con el magistrado Alejandro Ramel, y yo asistí a expresarle a nombre del gobierno nacional y en el nombre propio también nuestra solidaridad a la JEP y nuestro vivo rechazo a las amenazas que ha recibido el magistrado Ramel y su equipo, su magistrado auxiliar, en virtud de o que parecen originarse en esa investigación que ellos están haciendo sobre los falsos positivos. Eso me parece que también reafirma el compromiso del gobierno nacional con la independencia, con la autonomía de la rama judicial, garantizarle a la JEP que pueda ejercer su labor sin miedo, sin dificultades y con total respaldo del gobierno nacional en su autonomía y en su independencia. En este encuentro que se sostuvo ayer con las altas cortes y los miembros del gobierno nacional, también hubo conclusiones sobre esa invitación a que todos los actores institucionales, políticos y sociales acompañar el propósito común de avanzar dentro del estricto marco de sus competencias. ¿Eso qué significa para la ciudadanía colombiana? El gobierno nacional está absolutamente comprometido con una agenda reformista, una agenda de cambio que recoge los anhelos de millones y millones de ciudadanos que siempre han estado excluidos. El respeto a la separación de poderes, el respeto a la democracia implica dejar gobernar al gobierno.
dejar que proponga esas reformas, que las estamos proponiendo, por supuesto, por los canales institucionales, que es la de llevar proyectos de ley al Congreso y la de tener diseño de políticas públicas ambiciosas. El Poder Judicial, con el que tenemos una comunicación armónica, fluida y frecuente, pues revisa, es el juez de los actos del gobierno, es el juez de las personas que ejercemos el gobierno y tenemos pleno respeto y autonomía por ellos. Y lo mismo ocurre con el Congreso. El Congreso, a veces las votaciones son favorables a las propuestas del gobierno, a veces no lo son, y pues respetamos esas votaciones. Eso es actuar cada uno en el marco de sus atribuciones. Ministro, ¿ha habido comunicación de alguna forma, vía telefónica o de otra forma, con el fiscal general, con Francisco Barbosa? Digamos que yo tuve una comunicación con él directa personalmente hace ya cosa de 3 semanas, un mes tal vez. Estuve yo en su despacho en la Fiscalía. Luego nos vimos un día en un foro convocado por el periódico El Tiempo. Después de eso no hemos tenido comunicación directa. Pero eso no tiene mayor importancia. No sé, porque ahora que venía hacia acá, oí en el radio, en el carro en el que venía, que parece ser que la Fiscalía pidió una cita con el presidente. No sé si eso habrá sido así o no. Lo que sí le puedo decir con toda certeza es que si el fiscal general quiere hablar algo con el presidente le da la cita de inmediato en cuanto la agenda lo permita. Así ha ocurrido siempre que el fiscal general ha querido hablar con el presidente y así seguirá siendo. Es decir, hay disposición plena del gobierno para que haya... Siempre ha sido así. Un encuentro como el que hubo que hace 3 semanas, tal vez fue que el fiscal estuvo en Casa de Nariño, ¿no? 3 o 2, sí. 2-3 semanas. Pero ha ido en varias ocasiones. Es decir, porque estos episodios se prestan para esa suspicacia social, si me lo permite llamar de esa manera. Se empieza a generar una suspicacia social incómoda, innecesaria y vale la pena aclarar, es decir, la disposición del gobierno, del presidente Gustavo Petro y del ministro de Justicia están para sentarse a hablar las veces que sea necesario, porque volvemos a lo mismo que hablamos ahorita. Institucionalmente se necesitan como aliados. Institucionalmente necesitamos respetar la función, respetar también a las personas que ejercen esa función, y el gobierno es plenamente consciente de eso y lo ejerce y respeta tanto la institución como las personas que desempeñan esa función. Bien, ministro, le cambio de tercio, como se dice en un arte ya casi en desuso en el mundo. Por fortuna. Exactamente. 7:23. Cambiando de tema, ¿cómo van las reformas? Mencionaba usted aquí que esta tarde hay debate en el Congreso con la reforma constitucional sobre la jurisdicción agraria, la justicia agraria. Así es, esta tarde 6º debate de la reforma constitucional que permitirá la creación de la jurisdicción agraria. Esperamos contar pues con las mayorías, tal como ha ocurrido en los 5 debates anteriores. Esta jurisdicción agraria le va a llevar justicia a campesinos que nunca han tenido esa posibilidad de resolver sus problemas de tierra de un modo razonable ante un juez, y que muchas veces han tenido que resolver esos problemas a bala, porque es que en este país los problemas de tierra se han resuelto de modo violento, y esa es la importancia de la jurisdicción agraria. Así que espero, y allí estaré por supuesto en la Cámara de Representantes esta tarde apoyando la iniciativa y solicitándole a los miembros del Congreso que la voten a favor para ofrecerle esa solución a los colombianos. Ayer tuvimos 6º debate del acto legislativo de uso adulto del cannabis. Es una iniciativa que no es del gobierno, pero que el gobierno apoya porque creemos que va en la dirección correcta de una regulación sensata, madura del consumo de cannabis adulto. Faltan 2 debates, esperemos que también tengan la buena suerte que hasta ahora ha tenido el proyecto. Se radicó también ayer la ponencia para primer debate conjunto del proyecto de ley de humanización de las cárceles. Estamos pendientes de que se fije la fecha de ese primer debate en comisiones primeras conjuntas de Senado y Cámara. Supongo que será para la semana entrante o la subsiguiente que se dé o se inicie ese primer debate. Y en el proyecto de sujeción a la justicia y desmantelamiento de bandas armadas, la ponencia está lista para primer debate, y allí
ha ocurrido una vicisitud que yo creo que toda la opinión pública puede entenderla, y es que uno de los ponentes es el senador Roy Barreras. Y ante la declaratoria de nulidad de su elección, pues allí en el Congreso se está discutiendo si es conveniente que antes de que él entregue la curul deje firmada la ponencia, o si es preferible esperar a su reemplazo y designar un nuevo ponente. Eso ha retrasado, digamos, la erradicación de la ponencia unos días, pero creo que es comprensible que esas cosas ocurren y ya se resolverá eso. ¿Y usted qué le apuesta? ¿Cuál es su concepto? ¿Que esperar al nuevo, al reemplazo? Mire, el asunto es lo siguiente. Quien reemplace al senador Barreras, que pues es quien siga en la lista, no necesariamente va a entrar a la comisión primera. Claro. Y esto es un debate de comisión primera. Entonces, probablemente lo que haya de hacerse es poner otro ponente que no sea justamente quien va a reemplazar al senador Barreras, sino alguien de la comisión primera que pueda reemplazarlo, y eso lo resolverá pronto la comisión primera que preside el senador Fabio Amin. Eso es arquitectura congresional. Exactamente. Y se hace rápido. Bueno, hablando de rápido, ¿estamos ya contra reloj para los otros proyectos? ¿Estamos bien a tiempo? Mire, la ley quinta da unos espacios, ¿no? Sí, estamos contra reloj para los proyectos de reforma a la Constitución, porque realmente los dos debates que faltan en cannabis y 3 de jurisdicción agraria, contado el de esta tarde, tienen que darse antes del 20 de junio. Y eso es una maratón. Sí. Para los otros, no, porque no es necesario que estén aprobados el 20 de junio. Ojalá que sí, ¿no? Porque los ritmos de la política son acuciantes. Pero si se nos queda para julio, no pasa nada. Exacto. Con un debate sí. Tiene que tener un debate, ¿no? sí. Un debate sí. Un debate aprobado, así que los tiempos están. Ministro, quiero preguntarle sobre el tema de sujeción a la justicia, porque pues recientemente el representante de uno de esos grupos que eventualmente se vería sometido a la justicia, que es el Clan del Golfo, habló, el abogado del Clan del Golfo, creo que es de apellido Giraldo el señor, y ha dicho que a ese grupo no le convence mucho la oferta del gobierno nacional, porque básicamente no hay nada que les seduzca, por ejemplo, para la entrega de armas, porque van a tener que ir a la cárcel. Es decir, este es un proyecto para grupos que no tienen reconocimiento político, pero ellos parecieran querer tener ese reconocimiento político. Enviar un mensaje de decir, no nos convence mucho el tema de sujeción a la justicia. ¿Qué le dice el gobierno nacional a grupos como el Clan del Golfo, que ya de entrada, cuando el proyecto apenas, lo estamos hablando aquí, está haciendo tránsito en el Congreso, ya están diciendo que no les cuadra mucho la oferta? Yo les diría que se lo piensen. Esta oferta del Estado es lo que hay, es lo que el Estado les ofrece. ¿Qué les ofrece? Respetar su vida, aplicarles debido proceso. Les ofrece una sanción de cárcel, por supuesto, más benigna que la pena ordinaria. Les ofrece poder conservar un pequeño porcentaje de sus bienes. Yo creo que, yo entiendo que ellos se sienten semidioses, llenos de fortuna, de armas, pero yo quisiera que ellos piensen lo siguiente: con esta ley ellos tienen la oportunidad de morirse de viejos, después de haber pagado la pena, después de haber indemnizado a las víctimas. Otros que se han sentido semidioses han muerto en un tejado, o por allá abandonados, acribillados por una banda enemiga. Que se lo piensen. Esta oferta es seria, es suficientemente generosa y les da esa posibilidad de pagar una pena reducida, redimirse. Aunque ellos crean que son los dueños del mundo, que recuerden que el Estado colombiano funciona, que con estructuras criminales del pasado hemos podido desmantelarlas, y que es eso: o se acogen a la justicia como lo ofrece ese proyecto de ley, o tienen esa otra posibilidad de morir en un tejado o con muchos años de cárcel. En fin, que se lo piensen, si ese rechazo inicial es cierto o si a lo mejor es una muy buena oferta que les hace el Estado. Señor, como Ricardo Giraldo se llama, el abogado que representa, digamos, los intereses de esa banda criminal. ¿Ellos se han acercado a hablar con usted, con el gobierno directamente, o aún no? A través de su representante, sus representantes. Las comunicaciones, los acercamientos son todos por medio del Alto Comisionado de la Paz.
En algunas ocasiones yo me he reunido con el alto comisionado de paz, quien a veces está acompañado de otras personas, en fin, pero todos esos acercamientos son con el alto comisionado de paz, no con el Ministerio de Justicia. Ministro, mi abuelita decía que a veces se confunde la pomada con otra sustancia. Esto en el sentido de que estos grupos deben entender no confundir la generosidad del Estado con debilidad. Por supuesto, pues ahí está. La actuación serena pero firme de nuestra fuerza pública ha producido en el pasado y está produciendo actualmente resultados, y digamos, aquí hay esa posibilidad de desmantelar la banda criminal completa con una oferta de reducción de pena por parte del Estado, básicamente, que creo que para ellos puede ser bastante interesante, bastante conveniente. Sí, que no se confundan, no va a haber impunidad, no va a haber reconocimiento político. Más que preguntas, un comentario, pero es que también para que lo complemente el ministro. Señor. El proyecto de sujeción a la justicia, ministro, pues sí, ofrece todo lo que usted bien acaba de describir. Eso no significa que quien no se someta vaya a dejar de ser perseguido. Quien no se somete sigue siendo, por supuesto, objetivo. Claro que sí, por supuesto. Sí. Y este gobierno, dado que nuestra lucha criminal está enfocada precisamente hacia las bandas criminales de alto impacto, hacia el lavado de activos, hacia esas estructuras multicrimen, pues ellos ya comienzan a ver que realmente la posibilidad de que caigan atrapados por parte del Estado es muy, muy factible, ¿no? Ministro, complementando y siguiendo con esta línea, ¿hay tiempo? Es decir, esta oferta no va a ser para siempre. Pues mire, el proyecto de ley establece un plazo de 2 años, ¿no? Claro, a partir de cuando comience a regir la ley. Sí, digamos, esto tiene que ser pronto, esto no puede seguirse prolongando por mucho tiempo. Es una oferta que tiene su momento. Ministro, cambiando de tema, hace unas horas, el día de ayer, se viralizó un video de una ciudadana denunciando que había, por decirle de cierta manera, un mamotreto de expedientes en el Archivo General de la Nación. ¿Cómo va? ¿Cómo es eso? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Es real que no es los expedientes de la rama judicial no se encuentran de manera organizada para aclarar la situación? Bueno, veo que ustedes tienen mucho tiempo de ponerse a ver videos que se viralizan. Yo sí, no he claro. visto eso. Pero ¿qué le podría decir de un video que yo no he visto? No, pues ya ahí sí la cosa es muy complicada, ministro. Pero mire, le podría decir, el Poder Pero bueno. Judicial ha hecho un esfuerzo muy importante con cuantiosos recursos para digitalizar todos los expedientes. Entonces, esa imagen del juzgado repleto de papeles que se está hundiendo, Sí. ya es en buena parte cosa del pasado y lo seguirá siendo. Ahora seguramente lo que vamos a tener es unos discos duros de computador que son pesadísimos. Entonces, digamos, esa imagen de un archivo de papel pesadísimo, lleno de polvo, que casi es inabordable, está siendo ya cosa del pasado en buena parte de los despachos judiciales. Esa labor, por supuesto, no se ha terminado, pero se ha avanzado significativamente en eso. Hoy en día los litigantes ya no tienen que ir a mirar esos expedientes, se meten a una página de internet y ahí miran el expediente. Entonces, no sé exactamente el video, pues sí, o incluso es posible que eso recuerda a las viejas imágenes de los noticieros cuando estaba el expediente amarrado con cabulla. Mire, ¿sabe de qué me acuerdo? No sé en qué lugar será, pero Sí. todos los expedientes de tutela del país se remiten a la Corte Constitucional. Todos, son ya casi 10 millones de expedientes. Entonces, entrar al sótano de la Corte Constitucional era un poco más ordenada que ese video que ustedes me muestran, pero es una cosa impresionante. Pues desde hace ya 2 años es envío electrónico, o sea, no llega una hoja de papel, es todo envío electrónico a la Corte Constitucional. Y es posible que esos archivos de papel se guarden en el Archivo Nacional por unos cuantos años, eso es posible.
pero ya la justicia funciona, no quiere eso decir que no esté congestionada, pero ya funciona con todo ya eso hay un proceso digitalizado. de digitalización. Digitalización que toma un tiempo. No, Bueno. es que, y antes de despedir al ministro y a nuestros seguidores que están muy atentos, de hecho 2 personas nos piden profundizar en algo que el ministro comentó y pasamos muy de largo y se puede terminar convirtiendo en una noticia muy importante para el país, y me refiero al proyecto de reforma constitucional de regular el consumo recreativo del cannabis. Sí, importantísimo. Porque además no son muchos países en la región que lo tengan tienen legalizado. El referente más cercano a nuestro es Uruguay. Uruguay. Sí. Es Uruguay, por ejemplo. Pero, y ya usted lo decía, es un proyecto que incluso nace allí en el seno de la Cámara, pero que está absolutamente respaldado por el gobierno. Pero ¿cuáles son los alcances de ese proyecto de reforma? Que es un proyecto de reforma constitucional, además, ¿no? Entonces, fíjense ustedes en los alcances. ¿Cuáles son los alcances que tiene ese proyecto, ministro? Le pongo un contexto. La Constitución en el año 91 no se refería al cannabis. Ni lo prohibía, ni lo permitía. No contenía ninguna disposición. En el año 96, si no estoy mal, se produjo una sentencia de la Corte Constitucional en la que consideró que era inconstitucional que la ley castigara con cárcel a los consumidores de drogas. En general, consumidores de drogas. Bien. Y eso suscitó una reacción muy fuerte, sobre todo en partidos de la derecha. Luego, en el gobierno del expresidente Álvaro Uribe, después de que él lo intentara varias veces, el Congreso le aprobó una reforma a la Constitución que era incluir en la Constitución la prohibición de consumo de drogas. Se la incluyó con una redacción bastante ambigua que dice que el consumo de drogas está prohibido, pero no puede prohibirse con cárcel, en fin, una redacción que quedó bastante ambigua, pero lo cierto es que le introdujeron a la Constitución eso como una reacción, eso era claro en ese momento, en contra de una jurisprudencia progresista de la Corte Constitucional. Bien, ahora entonces, por eso hay que reformar la Constitución, es para suprimir eso que le pusieron a la Constitución, no de todas las drogas, sino lo que le están eliminando la prohibición es exclusivamente para el consumo adulto de cannabis. Por eso es que hay que hacerlo por reforma constitucional. Una vez que la reforma constitucional se apruebe, y esperamos que así ocurra, pues vendrá una regulación. Ya existe hoy en día una regulación para uso medicinal y para uso industrial del cannabis. Todos sabemos que el cannabis tiene enorme potencial médico y también tiene potencial industrial. Al quedar descriminalizada el consumo adulto, pues seguramente vendrá una regulación para el cultivo de cannabis, el comercio de cannabis para uso adulto recreativo. Yo pienso que podemos llegar a una regulación parecida, no igual, pero parecida a la que existe con el alcohol, ¿no? Que es un consumo regulado, restringido, no se le puede vender a menores de edad, no se puede consumir en determinados lugares, en fin, paga unos impuestos. Hay unas garantías de calidad para el consumidor, hay unas exigencias para el cultivador, para el productor, para el comerciante, para el transportador. Hacia allá vamos, una cosa madura, sensata, razonable. Eso es. Colombia Hoy Radio.